Bueno, bienvenidos a esta nueva cursada de programación. Cursada por la tarde de 2 a 6. Cursada únicamente para recursantes. Resalto eso. Si no son recursantes, por favor, hablen con leaksistemas@unla.edu.ar, porque esta cursada tiene varias particularidades, justamente porque son para recursantes, es decir, personas que ya hace más de un año que están en la universidad. Bueno, hablemos un poco de la cursada, que no tiene un formato para nada típico, así que empecemos por eso. La cursada se va a dar cada 15 días, o sea, cada 2 semanas van a tener clases, más o menos. Van a ser con docentes rotativos, o sea, hoy estoy yo, la próxima estará otro, etc. Y va a ser más orientada a su trabajo, es decir, a que nos consulten en los encuentros que vamos a tener. Entonces, para entenderlo un poquito, traje acá el cronograma que armé y que ya lo tienen disponible en el campus. El cronograma es este que está acá, ¿sí? Hoy tenemos esta clase, la clase del 3 del 4. La próxima clase es el 17 del 4 recién, o sea, dentro de 14 días, que se las va a dar Leandro. Todas las clases son presenciales, salvo esta y alguna otra a fin de año, pero casi todas las clases van a ser presenciales. En el aula 1 del Ortiz, creo, si no me falla la memoria, ya les digo, 1 del Ortiz. ¿Sí? La de hoy no, porque bueno, nada, es la primera semana y todavía hay problemas ahí con la asignación de aulas. Pero bueno, así que acá tienen los días que tienen clases, ¿sí? Y el docente que le corresponde en cada una de dichas clases. La materia obviamente es anual, va a tener dos parciales, como siempre, con sus 2 recuperatorios, y a fin de año la entrega de un trabajo final obligatorio, que va a tener el mismo peso que los exámenes. Así que es como que van a tener 3 notas con el mismo peso, ¿sí? Los temas se los van a ir subiendo en videos, ¿sí? Así los días que tienen las clases, el docente no pierde mucho tiempo explicando, sino que se dedica más a resolverles las dudas que tengan y trabajan sobre ejercicios en particular. Las clases presenciales son en el Ortiz 1, así que sala de máquinas, tienen computadoras, efectivamente. Seguramente más adelante vemos de separarlos por franja horaria porque son un montón, pero eso cuando sepamos quiénes van a ir, porque hay más o menos 190 inscriptos en esta cursada, y bueno, ahora en línea hay 90, así que ya deduzco que varios no van a estar, y por ahí no pueden ir presencial, así que vamos a ver cómo los separamos. Pero sí, son en máquinas, son en sala de máquinas, son clases para que hagan preguntas más que nada, ¿sí? No se va a explicar mucho, la idea es que el material teórico se los va a ir subiendo en videos de grabaciones pasadas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vayan avanzando con los temas, no tanto el docente. El docente se va a dedicar más a resolverles las dudas en estos días de encuentros presenciales. La clase de hoy queda grabada porque es la única clase virtual y porque es la clase donde explicamos estas cuestiones de cómo va a funcionar un poco todo, ¿sí? Bueno, nada, sobre el funcionamiento de la materia creo que no tengo más que decir. Van a tener el campus virtual, que ya están matriculados, y vamos a ir destrabando los temas semana tras semana si los van siguiendo en orden. No les quiero destrabar todo ahora para que no se mareen, pero así se van viendo cómo van poco a poco. Seguramente al finalizar la clase de hoy ya les destrabe varios videos y les destrabe 1 o 2 PowerPoint y varios ejercicios y un espacio de entrega para que entreguen algunos de los ejercicios, más que nada forma de asistencia y para ver cómo van. Así que van a tener seguramente una semana para entregar un ejercicio aproximadamente, así que estén atentos a eso. Entre hoy y mañana ya les habilito videos, les habilito PowerPoint y les habilito la tarea. Tarea que obviamente no es obligatoria, es para un control nuestro y para ver cómo van y para que después tengan un material para el cual hacer consultas, ¿sí? El TP que van a entregar a fin de año todavía no está terminado el enunciado, pero un poquito más adelante ya se los vamos a dar. Va a ser un TP integrador de todos los temas vistos, ¿ok? No sé, ¿alguna consulta sobre esto? En la clase de hoy básicamente vamos a ver cómo se empezaba un proyecto en C, cómo eran las declaraciones de variables, los if, los for y los while.
y hacer algún ejercicio relativamente complicado. Así ya les podemos habilitar varias tareas. En la entrega de TP final no hay una fecha, pero en las otras comisiones sí. Bueno, sí, la fecha es esta. Sí, es cierto que quedó medio... La línea esta confunde un poco. O sea, yo quise poner que la entrega es el 30 del 10 y es en formato virtual. O sea, no se presenta de forma física, sino que tienen tiempo hasta ese día de subirlo al campus. Eso quise ilustrar, pero con esa línea entre medio no se nota. Vamos ahí. Ahí por ahí se entiende mejor. ¿Sí? Pero sí, la fecha es esa, el 30 del 10. Su horario es de 14 a 18, efectivamente. Es turno tarde, así es. 14 a 18. Como empezamos hoy a las 14 hasta las 18. Es una forma de decir, o sea, es el horario en el cual tenemos disponible el 1 del Ortiz. Pero como son tantas personas, seguramente separemos en dos bloques. Va a haber gente que va a ir de 14 a 16 y otra gente de 16 a 18 seguramente, por si no van a entrar. Por lo menos ahora en las primeras semanas. Pero la cursada es más virtual que otra cosa, porque ustedes van a tener que ir siguiendo los contenidos, ¿sí? No sé, alguna cuestión más ahí sobre cómo se va a trabajar. El TP va a ser totalmente individual. Sí, va a ser individual totalmente. Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, vamos arrancando, a ver. Hay dos parciales con sus dos recuperatorios, como en casi todas las materias. Y el final, si llegan, obviamente se aprueban. Y el TP. ¿Sí? Sí, tienen, estos links son exactamente los mismos. Slack para consultas, el GitHub con material de años anteriores. ¿Sí? El Facebook, como siempre, el mismo material digital, todo exactamente igual. ¿Sí? Así que en ese sentido no hay ningún cambio. Todos estos links los tienen para ustedes y ya puse el grupito de solo estudiantes que armaron hace un rato. Así que eso también ya lo tienen totalmente disponible. Bueno, vamos arrancando. Ahí les digo, díganme si ya ven el CodeBlocks. Bueno, para esta materia vamos a utilizar un IDE, ¿sí? Una tecnología que nos va a ayudar al desarrollo de C. En particular se llama CodeBlocks, ¿sí? Hay muchas IDEs que podemos utilizar para C. No se ve el CodeBlocks. A ver, alguien más si no lo ve. Sí se ve. Uno más, a ver. ¿Se ve o no se ve? Se ve, perfecto, se ve. Bueno, entonces vamos a trabajar con CodeBlocks. Hay un montón de IDEs que pueden utilizar para trabajar en C. Ahí chequen a ver si tienen todo bien. Acá me figura que están viendo bien, no hay problema. Ah, sí, ahí estoy viendo que algunos están en la pizarra. Sí, están en otra pantalla seguramente. Ahí está, sí, se ve que alguien había abierto la pizarra. Sí. Perfecto, buenísimo. Bien, vamos entonces al CodeBlocks. CodeBlocks es el IDE que vamos a utilizar para esta materia. Hay un montón de otras IDEs que pueden utilizar, pero vamos a tratar de usar todos porque si no después a la hora de probar los códigos fuentes podría llegar a complicarse un poco. Y va a costar levantar los proyectos, así que tratemos de todos utilizar el mismo IDE para evitar ese tipo de problemas, que sería una picardía. Bueno, vamos a trabajar como ya saben en el lenguaje C, o sea en el curso de ingreso trabajaron con pseudocódigo. Después acá empezamos a trabajar con un lenguaje de lo que se llama de alto nivel, ¿sí? Un lenguaje compilado de alto nivel. Vamos a ver cómo se generan nuestros primeros proyectos. Una vez que uno tiene instalado el CodeBlocks, tiene que también instalar de forma automática, o muchas veces uno ya lo tiene instalado, lo que se llama el compilador.
¿sí? Que es lo que permite justamente transformar nuestro código en C a código de máquina. Vamos a ver cómo se genera el primer proyecto. Una vez que uno tiene el CodeBlocks abierto, viene a File, New Project, o sea, va a generar un nuevo proyecto. Sí, pregunta tranquilo. Y eligen acá una aplicación de consola. Siguiente. Y es fundamental que elijan en C. Acá les dice dónde va a estar guardado. En particular yo siempre guardo todo en el escritorio, así lo borro más fácil, pero ustedes guárdenlo donde quieran y le ponen el nombre al proyecto. En mi caso se va a llamar clase 1. Automáticamente se le asigna la extensión correspondiente al lenguaje que eligen, ¿sí? Cuando eligen C, se le agrega la extensión CBP. Cuando elijan C++, por ejemplo, se va a poner CPP. ¿Sí? Pero bueno, en nuestro caso es solamente C. Y acá les va a figurar si tienen o no tienen instalado un compilador. ¿Sí? Entonces acá puede que tengan varios, tienen que tener este compilador. En caso que no lo tengan, lo instalan. GNU GSC Compiler. Por lo general ya lo van a tener instalado. Si no lo tienen instalado, lo instalan, pero igual el CodeBlocks en el manual que les voy a subir yo al campus ya figura con el compilador en el mismo RAR de instalación. Asistencia no se toma, pero tienen que subir esos ejercicios que les voy a ir dejando para que hagan todas las semanas. Y esa va a ser la forma de tomar asistencia. ¿Sí? Bueno, una vez que abren el proyecto, el archivo main.c, que es donde vamos a estar trabajando las primeras clases, todo en el main. El main es nuestra hoja para programar, ¿sí? Vamos a estar trabajando todo sobre eso y vamos a estar trabajando siempre acá, dentro del main, dentro de las llaves. Es decir, vamos a estar trabajando arriba del return 0 y abajo de las llaves del main. Claro, las clases del laboratorio son justamente para que, o sea, si bien se va a explicar algún tema nuevo, seguramente algo que haya quedado ahí medio flojo, o se le van a explicar las consignas de los ejercicios para que practiquen, pero la principal gracia de las clases prácticas es que vayan a preguntar, justamente, y a sacarse las dudas. Pero bueno, sí, si no tienen dudas, no van, si no quieren. Bueno, entonces esta es la estructura de nuestro programita. Una vez que uno tiene su primer programa, que este es el que viene de programa por defecto, uno puede apretar acá compilar. El compilar lo que hace es genera un archivito .o en el mismo directorio. Es un archivo de objeto, o sea, es un archivo que transforma lo que nosotros escribimos acá, lo transforma a ceros y a unos, para que la máquina lo sepa entender. Entonces este es el archivito que ejecuta nuestra computadora, ¿sí? No el que nosotros creamos, sino este que se genera al compilar. Y después tenemos el otro botón, que es el de run, el de correr, que este justamente levanta este archivo de tipo objeto, nuestro archivo .o. Y este nos dice que está todo funcionando bien. O sea, justamente se ejecuta lo que tenemos en nuestro algoritmo. Bueno, a ver, ¿por dónde se empieza para generar un algoritmo, ¿no? Las primeras cosas que uno tiene que aprender a hacer son principalmente generar variables, aprender a leer, a escribir, tomar decisiones, repetir acciones. Así que vamos a tratar de ver alguna de esas cosas. Iván, en el GitHub, sí, el GitHub tiene varios años, no se fue actualizando, pero en los PowerPoint hay mucho material más nuevo y ni hablar de los videos, está todo más actualizado. Sí, el GitHub tiene sus años, pero todo lo otro está bastante actualizado. Lo mismo los ejercicios, y no fueron cambiando mucho, pero sí los ejemplos que hay están todos actualizados de otros años. Cada año se los va actualizando. Y la guía de ejercicios es siempre la misma. Sí, está toda unificada. No sé a qué te referís con eso. Hay 5 comisiones. Hay 4 comisiones que tienen exactamente la misma guía de ejercicios. En ese sentido es siempre la misma. Vamos a trabajar con la misma, obviamente, nosotros también. Así que en ese sentido está todo
estandarizado. Los PowerPoint y los ejercicios son todos los mismos para todos. Bueno, así que vamos a tratar de abarcar esas cosas con los temas de hoy. O sea, llegar hasta lo que acabo de decir, definir variables, leer y escribir, tomar alguna decisión y repetir algún tipo de acción. Bien. Bueno, variables. Vamos a ver qué tipos de variables tenemos en C. Bueno, variables hay 3 tipos de variables, si quieren, o 4, según como lo miremos. Tenemos las variables enteras, que es para guardar justamente números enteros, o sea, números negativos, el 0, números positivos, o sea, números que son para contar. Después tenemos las variables del tipo real, son los números con coma, positivos o negativos, pero también con coma. Por ejemplo, el 1.23, el menos 33.42, etc. Estos son los reales. Y después tenemos los del tipo carácter o string o cadena, ¿sí? Que estos son para guardar palabras o, en su defecto, letras sueltas. Por eso les decía 3 o 4 tipos de datos según como lo miren. En C no existen los datos del tipo lógicos, que era lo que por ahí en el curso de ingreso o en alguna otra materia lo ven como true y false o verdadero o falso. Eso no existe en C. Existe solamente si uno lo crea o si importa en alguna librería de alguien que lo creó, pero más que eso no. Así que nada, estos son los principales tipos de datos que tenemos, que con esto vamos a poder hacer prácticamente cualquiera de los ejercicios. Bien, vamos a ver cómo se definen variables con este tipo de datos, con estos tipos de datos. Pasemos a los enteros, que son los más sencillitos. ¿Cómo se declara una variable en entero? Se dice, bueno, es del tipo entero por medio de la palabra int y se le pone el nombre a la variable. Yo la voy a llamar variable 1. Este es el nombre de la variable y acá decimos de qué tipo es esta variable, ¿sí? Del tipo entero. Si queremos crear más de una variable entera, podemos poner así, variable 2. O sea, podemos hacerlo separado por coma. Si son del mismo tipo, no hay problema. Si uno quiere darle un valor inicial a las variables, o sea, una asignación estática de valores, se puede hacer así. Inicialmente variable 1 vale 3, inicialmente variable 2 vale 11, por ejemplo. Y cada instrucción en C terminada con punto y coma. Si por algún motivo querés que alguna de las variables no tenga un valor inicial, lo podés dejar así también. O sea, podés declararlas vacías o declararlas con algún valor inicial. En eso no hay problema. ¿Estamos? Entonces, así se declaran las variables enteras en este caso. Las voy a declarar así, totalmente vacías. Así después hago algún tipo de comentario. Bueno, después, ¿cómo eran las variables? ¿De qué tipo tenían que ser los nombres? Bueno, los nombres, fundamental en las variables, que sean totalmente en minúscula. Y en caso de que la variable tenga más de una palabra en su nombre, va también toda en minúscula, pero la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una variable que se llama nombre profesor, no se tiene que poner así el nombre de la variable, nombre profesor, esto sería incorrecto. Tendríamos que hacerlo así, nombre profesor, la P con mayúscula, el resto todo en minúscula. Si uno quisiera, también podría utilizar el guión bajo para ir separando las palabras. Esta también es una forma correcta, pero es una forma que está más ligada a otros lenguajes. En C se utiliza más esta técnica para las variables, que es lo que se llama camel case, ¿sí? Entonces vamos a tratar de utilizar esta nomenclatura para las variables. Las variables no pueden empezar con números, no pueden tener caracteres especiales en su estructura, eso también está mal. Y no pueden empezar tampoco con guiones bajos, que es otro carácter especial. Podrían tener el guión bajo en el medio, como dijimos, pero no empezar por un guión bajo. Caracteres especiales en ninguna ubicación. Eso es importante. Tampoco se acepta la letra ñ. Y bueno, ni las tildes ni las diéresis, ni nada por el estilo. Así que eso es importante también que tengan presente para la declaración de variables. Bien, esto con respecto a las enteras. Vamos a trabajar primero con las enteras. Enteras.
¿Cómo hacemos para asignarle valores a las variables enteras? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente ponemos, por ejemplo, a la variable 1 le voy a asignar un valor, el 3, por decir algo. Esta es lo que se llama la asignación estática. ¿Sí? Asigno estáticamente un valor a una variable y eso queda totalmente fijo. Pero es más interesante ver cómo se hacen las asignaciones dinámicas, es decir, la carga de un valor, pero que vos no sepas cuál es ese valor. Y eso se hace por medio de la lectura del teclado. Para eso tenemos un comando que se llama printf, que si bien no tiene que ver con la lectura, es el comando que se utiliza para mostrar por pantalla y para dar una indicación. Por ejemplo, le voy a poner, por favor, ingresar el valor de la variable 2. ¿Sí? Este va a ser un mensajito que vamos a tener por pantalla, que es análogo al mensajito de Hello World que vimos por defecto, que de hecho lo voy a ir borrando ya. Entonces, cuando yo ejecute esto por primera vez, nuestro primer programita, vamos a ver qué hace. Obviamente no va a hacer mucho, pero por lo menos nos dice esto: por favor, ingrese el nombre de la variable 2. Esto nos está dando una indicación de lo que habría que hacer. Bien, o sea, tipear un valor. Santi, te silencio en 3, 2, 1. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía para guardar un valor pero de forma dinámica? ¿Sí? De forma dinámica teníamos que utilizar el comando que se utilizaba para leer datos. ¿Sí? Y el comando es el que se llama scanf. Y tenemos que poner la máscara que se utiliza para los enteros. O sea, en C muchas veces hay que indicar qué tipo de datos con el que se estamos trabajando. Para indicar que estamos trabajando con un entero, ponemos porcentaje %. Porcentaje %, es la máscara que se utiliza con los enteros. ¿Sí? Estás indicando que en este caso lo que vas a leer es un entero. Y después, separado por coma, sin dejar ningún espacio acá, es fundamental. Separado por coma ponemos el nombre de la variable que queremos cargar. En este caso es la variable 2. Y, como si no fuera mucho, además el scanf tiene que estar acompañado por un ampersand. Esto quiere decir que lo que la persona tipee se va a guardar en esta variable. Otra cosa importante que seguramente queremos hacer en algún momento es mostrar cuánto vale esa variable. Para eso podemos hacer un print, como siempre, pero mostrar una variable. Entonces acá me encantaría que muestre la variable 2. Para eso acompañamos el print con la variable 2, separado por coma cada uno de los datos que vas a mostrar, pero utilizando la máscara que te dice qué tipo de dato es el que vas a mostrar dentro del print. El print por defecto muestra cosas entre comillas, texto. Ahora, si vos lo que querés mostrar es una variable, tenés que decirle de qué tipo es esa variable que querés mostrar. Entonces, para eso están las máscaras. Y acá voy a poner otras flechitas para que vean cómo funciona esto. La máscara puede ir en cualquier parte del print y en esa parte es donde se va a incrustar el valor de la variable. Entonces lo voy a probar, así lo ven, y de paso lo usamos para que vean otra cosita importante. Ahí estamos, lo ejecuté, no hay errores y me dice, bueno, por favor ingrese el nombre de la variable 2. O sea, estoy acá, estoy en el scan. Vamos a ingresar el valor 25. Al apretar Enter, este valor se guarda por medio del scan en variable 2 y cuando yo muestro la variable 2, me muestra el 25. Y ese 25 aparece en el lugar donde yo puse la máscara. ¿Sí? Con la máscara uno elige dónde aparece cada dato. Bueno, y acá vemos otra de las cosas feas de C, por ejemplo, que C por defecto muestra todos los print en la misma línea. Y eso es bastante engorroso, porque si tenemos muchos print, no nos va a alcanzar la pantalla. Entonces, cuando uno quiere dejar renglón, tiene que hacerlo con un comando también apropiado, que es el que se llama /n. /n te dice que vas a saltar al renglón que sigue. Entonces, miremos cómo cambia esto. Puse 2 /n y acá puse otro /n. Ejecutamos otra vez. El programa obviamente es el mismo, pero miremos el cambio, ¿ven?
la línea, acá hay un salto de línea, o sea, acá pasé a este renglón y con el otro barra n paso al siguiente renglón. El barra n es simplemente para emprolijar un poco. Nos dice ingrese la variable 2 y acá el cursor está en el otro renglón porque yo justamente dejé un renglón. Le aprieto el 69 y acá está. Quedó todo bastante más prolijito utilizando la barra, ¿sí? Al 92 como dice Sofi, o el botón que está al lado del 0 a la derecha utilizando alternativa gráfica Alt GR también funciona. Bueno, entonces ahí ya sabemos cargar las variables enteras, leer las variables enteras y mostrar las variables enteras. Pero esto mismo lo podemos hacer con las variables del tipo real. Bueno, las variables del tipo real en C se las denota bajo la palabra float, pero también podemos utilizar las que se llaman double, que tienen una diferencia acotada. Si muchos de ustedes ya hicieron organización, no sé cuántos hicieron organización, por ahí ya conocen la diferencia entre las float y las double, ¿sí? Básicamente la diferencia está en el rango numérico en el cual se mueven. Los datos del tipo doble son datos reales también, pero además de ocupar el doble de espacio, están elevando a una potencia extra al 2. ¿Sí? Entonces abarcan un rango mucho mayor. O sea, cuando uno tiene que trabajar con números muy grandes o números muy pequeños reales, donde digo muy, me refiero a más de 8 cifras, trabaja con los doble. Si no, si son números del, no sé, del 1 millón para abajo, con los float va a alcanzar. Pero estructuralmente son iguales, simplemente que estos ocupan más memoria porque te permiten mayor rango numérico. Yo por lo general todos los ejemplos los hago con el float, pero con el doble puede que en algún momento nos topemos. Después hay otras variantes como el long float, short float, long int, short int. Hay muchas variantes de estos datos, pero con los simples creo que vamos a estar bien para toda la cursada. Si no, hay una tablita ahí muy simpática también subida al campus que les muestra las diferencias. Bueno, la asignación estática de un dato flotante es exactamente igual. Con el igual se utiliza, por ejemplo, el 3.334. ¿Sí? Vamos a ingresarle un dato al valor 2, pero del tipo float. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la D por una F. O sea, la máscara pasa a ser una F en vez de una D. ¿Sí? Y cuando queremos mostrar el dato, también cambia por una F en vez de una D. Entonces, para las variables reales, tenemos que utilizar porcentaje F si son del tipo float y porcentaje ahora me entró la duda si es LF, creo que es para los doble. Si no, después la máscara la googleamos. Los doble tienen otra máscara, no es la misma máscara que los flotantes. Creo que es la máscara LF de long float. ¿Sí? Pero bueno, son las dos variantes que tenemos. Después no hay mayores cambios. Vamos a probarlo a ver si ya funciona. Si no me olvidé de cambiar nada, va a funcionar perfectamente. Vamos. Un valor para la variable 2, 36.25. Y acá lo tenemos, 36.25. O sea, sigue funcionando todo igual. O sea, la asignación de valores para un float es exactamente igual a la asignación de valores para un entero, más allá de la máscara. Solamente cambia la máscara por ahora. No hay mayores cambios. Bien, ahora vamos con los caracteres. Los caracteres son bastante más complicados. Vamos a hacerlos acá por separado. Vamos a borrar todo para no enchastrar. Los caracteres, por ejemplo, si yo quiero guardar un nombre como Nicolás, vamos a ver cómo se declaran esas variables. Las variables se declaran con el prefijo char, o sea, desde el tipo char, del tipo carácter, y se le pone un nombre a la variable. Le voy a llamar igual que antes, variable 1, ¿sí? Pero no hay que definirlas así, hay que definirlas con abriendo y cerrando corchetes. Ahí estamos. Y dentro de estos corchetes tienen que indicar una cantidad máxima de letras que se va a permitir para guardar en estos char, ¿sí? Así como lo tenemos.
Entonces acá estoy diciendo que como mucho voy a poder guardar 20 letras dentro de esta variable, 20 caracteres dentro de esta variable. Podemos usar menos, no hay problema. No podemos usar más, eso sí es un problema. Pero tenemos que definir eso de antemano. O sea, ya la definición de unas variables del tipo char es bastante más compleja que las anteriores. Bueno, ahora vamos a hacer la carga de variable 1, ¿sí? Y después vamos a hacer un print de la variable. Vamos a con un print de la variable 1, ¿sí? La máscara para las cadenas de caracteres es S. Y acá voy a mostrar por pantalla lo que tengamos guardado en variable 1. ¿Sí? Esto va a ser el resultado final, pero todavía no le cargué nada, obviamente. ¿En qué casos ocupa el lugar ¿en qué casos ocupa lugar el carácter null? Carácter null, a ver, no existe el null en C, no sé a qué te referís. El null hay que definirlo, no existe el null. Así como está ahora, yo tengo 20 posiciones definidas para variable 1 y ninguna posición tiene nada guardado, o sea, todas tienen basura, si lo querés ver así. Todas tienen basura, o sea, todas no sé qué tienen. Podrían tener vacío, como podrían tener una letra, una J, no sé. Pero todas tienen algo que podría ser basura, ¿sí? Entonces vamos a... De hecho lo voy a ejecutar, en base a esa pregunta lo voy a ejecutar para que vean qué va a mostrar esto por pantalla. Y la verdad es que no lo sé, podría mostrar cualquier cosa. En este caso muestra vacío, pero podría mostrar cualquier otra cosa, ¿sí? No tenemos control sobre lo que está mostrando porque no sabemos qué hay guardado ahí. Puede haber guardado cualquier cosa, ¿sí? Lo importante es que no tenemos control sobre lo que está guardado en esta instancia. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para guardar datos dentro de variable 1. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo hago la asignación estática como veníamos haciendo. Variable 1 igual, y acá voy a guardar algo. Por ejemplo, Nicolás. ¿Sí? Y vamos a apretar play a ver qué nos muestra y qué ocurre. Bueno, acá empezamos a ver que los datos del tipo caracteres son bastante más sofisticados que los datos del tipo numéricos. Aparecen muchos errores en este sentido. ¿Por qué? Porque no podemos guardar una cadena en otra cadena que ya fue previamente generada. ¿Por qué? Porque Nicolás tiene 7 letras y acá yo estoy diciendo que voy a usar 20 y no se puede pisar un valor con el otro tan fácilmente. No es tan sencillo hacer esta asignación como con los números. Para esto vamos a trabajar con otro tipo de funciones que las vamos a ver más adelante. Simplemente ahora estoy mostrando los problemas que tenemos y las cosas que tenemos que dominar, pero no podemos hacer este tipo de asignación estática justamente porque hay un problema de dimensiones entre lo que yo quiero guardar y lo que yo dije que iba a ocupar. Otra cosa que se suele hacer es cuando uno trabaja con variables del tipo de cadena de caracteres, es de antemano darles un valor inicial vacío, es decir que en las 19 posiciones no voy a guardar nada y en la primera tampoco. En la primera solamente voy a guardar el quiebre de línea, que es el /0, quiere decir que yo terminé de ingresar los datos. Si yo tengo 20 espacios y guardo pan, se guarda la P, la A y la N, y en la cuarta se guarda un /0. Como no estoy guardando nada, se guarda un /0 en la primera posición y ahí estoy indicando que no guardé nada en esas 20 posiciones. Eso se lo suele hacer. ¿Sí? Eso también se lo suele hacer para evitar... bueno, si dejo esto no va a funcionar obviamente. Esto se lo hace para asegurarnos que cuando uno compila algo tan sencillito como esto, te aseguras que no tengas basura por lo menos. O sea, esta lógica aplica también a los números. Una forma de asegurarte de que acá nunca te va a mostrar basura es de antemano definirlo así, ¿sí? O sea, darle este valor inicial. Si uno quiere guardar Nicolás en la variable, no lo puede hacer de esta forma estática. Sin embargo, sí lo puede hacer en el momento de la declaración. En el momento de la declaración no hay problema con las asignaciones estáticas, funcionan perfectamente, pero sí hay problema a la hora de asignar estáticamente una vez que la variable ya había sido definida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Inicialmente le puedes asignar lo que quieras.
Después ya no, necesitamos funciones para hacer eso o hacerlo posición por posición, que es bastante más complicado, pero ya lo vamos a ver. Para solucionar este problema se suele utilizar la función strcmp, cpi, perdón, string copy. Después lo vamos a ver, tenemos una clase particular de variables del tipo string. Entonces, la moraleja de todo esto que dije son funciones. Los métodos son de objetos. En objeto y en C no se puede programar en objetos, así que son funciones. Efectivamente, cuando veamos punteros lo vamos a manejar mejor, pero cuando vos definís un tamaño máximo de caracteres, es un máximo implícito. ¿Por qué? Porque de estos 20 en verdad no podés usar 20, como mucho podés usar 19, porque siempre la última posición, o sea, la última posición después de lo que ingresaste es el /0, que es para indicar que terminaste, así que más de 20 en realidad acá son 19, efectivamente. Eso se va a entender más cuando veamos punteros y cuando veamos arreglos, ¿sí? Porque es una diferencia que hay entre los arreglos de caracteres y los arreglos de enteros. Pero no me quiero meter con eso porque es tema para ir a otra clase, pero sí, efectivamente, quédense con que son 20 posiciones, pero verdaderamente si son de caracteres es una menos. Bueno, entonces la carga estática no se puede, la que sí se puede es la carga dinámica, que es parecida. Vamos con printf, ingresar el nombre. Esta sí va a funcionar, la carga dinámica. Y bueno, ¿cómo se hace para leer un dato? Como habíamos dicho, scanf y la máscara del dato, en este caso es máscara S, ¿sí? Porque se lo suele llamar string, como en otros lenguajes, y la variable en este caso, que es la variable 1. Bueno, los otros scanf que estuvimos viendo, tanto de enteros como de float, necesitaban el ampersand para funcionar. Bueno, la verdad es que no necesita el ampersand para funcionar. No necesita y no hay que ponerlo, no es que es opcional. No se pone el ampersand cuando estamos leyendo datos del tipo cadena. Vamos a probarlo así, a ver qué hace. O sea, la primera moraleja de esto nuevo es que no necesitan el ampersand, ¿sí? Bueno, ingresamos el nombre, Nicolás. Y acá nos muestra otra vez Nicolás sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a volverlo a ejecutar y vamos a ver qué pasa en otra situación. Ingrese el nombre, voy a poner Nico Pérez y acá vemos que falló un poco. La lectura de datos quedó trunca, se rompió con el espacio y eso es un problema. O sea, con los arreglos de caracteres, la lectura vamos a tratar de no hacerla con el scanf, porque el scanf tiene la limitación con los espacios. Si vos guardás un espacio, se pierde la lectura con el scanf. Para mejorar eso aparece la función gets, que es una lectura también, que nos permite guardar datos en esta variable, pero los datos pueden tener espacios. Vamos a probarlo. Vamos con Nico Pérez y apretamos enter y todo salió bien, ¿sí? Se guardó también el espacio. Entonces, para lectura de variables del tipo cadena de caracteres vamos a utilizar gets, no scanf. El gets está bueno porque no necesita el ampersand de movida, así que está mejor, y no necesita la máscara. ¿Por qué no necesita la máscara? Porque ya sabes que vas a cargar una cadena de caracteres. Esto quiere decir que el gets funciona solamente con cadena de caracteres. El gets no funciona con variables numéricas y variables del tipo float. Se usa solamente con char. Con varios char, mejor dicho, ¿sí? Con cadena de caracteres. Fundamental eso. Bien. Efectivamente. La S viene justamente de ahí. Bueno. Con esto ya mejoramos un poco la lectura de los datos del tipo char. Lamentablemente, como tengo pocas lecturas, no me falló nunca el programa, pero en algún momento me va a fallar. ¿Por qué? Porque tanto el get como el scan de variables del tipo arreglo de caracteres tiene un problema cuando uno ya fue cargando datos por teclado. Si vos anterior a esto fuiste cargando datos por teclado de otra variable, seguramente te quede basura de previos tipeos
y el get te falle en algún momento que no vas a poder controlar muy bien. Para evitar que el get y el scan fallen, que les va a fallar más de una vez, vamos a poner un comando previo, stdin. Con este comando previo vamos a evitar que nos falle el get y el scan de variables del tipo arreglo de caracteres. Ustedes me van a decir, bueno, pero si nunca te falló, ¿por qué lo pones? Bueno, lo pongo porque sé que falla y porque sé que les va a fallar. Porque el problema viene dado justamente cuando vos ingresaste datos previamente antes del arreglo de caracteres. En este caso, como no ingresamos nada previamente, no se rompió. Pero siempre que hagan la lectura de un arreglo de caracteres, pongan el fflush stdin, ¿sí? Es para limpiar el buffer de lo que serían estándar input, o sea, de los estándares de ingreso de datos. Lo ponen siempre que hagan un scanf o un get de arreglos de char, no numéricos, ¿sí? Arreglos de char, tiene que ser arreglos de char. Con los números no hay problemas. Problemas solamente aparecen con los arreglos de char. Si lo ponen de más no pasa nada, pero pónganlo solamente con los arreglos de char, que es cuando hay conflicto. Bien, entonces ahí ya sabemos cargar de forma dinámica variables del tipo char. De forma estática vimos que no se puede, o mejor dicho, sí se puede, pero todavía no sabemos cómo, pero es bastante más complicada. La guía de ejercicios, sí, siempre nos vamos a manejar con los ejercicios que van apareciendo en los PowerPoint, que todavía no están visibles para ustedes. O sea, todavía en el campus no tienen casi nada visible. Sí, vamos a estar trabajando siempre con esos ejercicios. Después tienen un montón de otros ejercicios en las guías teóricas, pero esos son extra y son más, nos basamos más en los del PowerPoint y en alguno más que vayamos dejando. Bien. Genial, entonces ya sabemos cargar enteros, reales y cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres. Que su máscara es porcentaje S. Pero ahora nos queda un tipo de dato más, que son los caracteres propiamente dichos, que es este tipo de datos, char variable. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Variable 1 lo voy a poner para que sea igual, que acá yo no estoy definiendo la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá yo no puedo guardar Nico, yo puedo guardar solamente un carácter. O sea, por ejemplo, podría guardar una N, podría guardar una I, podría guardar una Y, pero solamente un dato puedo guardar. Y este es un tipo de dato distinto al anterior, ¿sí? Si yo quiero darle un valor inicial, lo tengo que hacer con comilla simple, no con comilla doble. Por ejemplo, H. Esta es la forma de guardar en variable 1 una H. Y no puedo guardar más elementos porque solamente tengo un espacio. Si van los ejercicios para entregar, ni bien terminemos la clase yo ya lo subo y lo vamos a hacer todas las clases. Les voy a decir cuál es el ejercicio que tienen para entregar y les vamos a dar varios días por las dudas, por si no llegaron a ver la clase. Bueno, vamos a hacer el print correspondiente a este tipo de dato. La máscara para cuando tenemos un solo char es porcentaje C. C de carácter, de char, como quieran verlo, variable 1. Entonces vamos a probar esto, lo ejecutamos y vamos a ver que funciona sin ningún tipo de problema. Ahí lo tenemos, ¿sí? Estamos mostrando por pantalla justamente este valor, el valor de H. Otra pregunta que me podrían hacer es, ¿y se podrá hacer la asignación estática de datos? Bueno, vamos a probarlo. En vez de una H voy a guardar una N en esta variable 1. A ver qué pasa, a ver si se puede hacer la asignación estática que con los arreglos de char había fallado. Vamos a ver con los char a secas qué es lo que ocurre. Bueno, y ahí lo tenemos. Vemos que no hay ningún tipo de inconveniente con la asignación estática de los datos del tipo char. El problema de la asignación estática viene dado por lo que les dije antes. La asignación estática falla solamente con los arreglos de caracteres, ya que hay un problema de dimensiones, de la dimensión que vos decís que va a tener y la dimensión que efectivamente tiene. Eso genera un problema. Pero después con los chars a secas no hay mayores inconvenientes. Entonces la carga estática funciona.
Y por último nos faltaría ver la carga dinámica de datos de tipo char. Y eso se hace de la misma forma que siempre. Un printf que diga ingresar un char. Vamos a dejar un rengloncito para que vean si se puede ingresar un char. No utilizamos el gets porque el gets es para arreglos de caracteres, no para caracteres en particular. Entonces podemos utilizar el scanf, la máscara de los char, que es un porcentaje C de char. Y se maneja bajo la misma metodología que antes, ¿sí? Que los números. Se utiliza el ampersand y la variable en cuestión. Vamos a ingresar, vamos a ejecutarlo. Vamos a probar a ver qué ocurre. Ahí está, me pide que ingrese un char. Vamos a ingresar la P y se guardó la P. O sea, los char son variables nativas que ocupan, son las variables que menos ocupan, de hecho ocupan un solo bit. Y tienen la misma conducta que las variables del tipo int y float. No tienen tantos problemas con las variables de arreglos de caracteres. Así que bueno, ya sabemos cargar los 4 tipos de datos que tenemos en C. O sea, ya es un avance. Caracteres. La máscara de los caracteres es la máscara C. Bien, entonces ya aprendimos a hacer eso. Hasta acá me vienen siguiendo. Son declarar y cargar de forma estática y dinámica los 4 tipos de datos que tenemos en C. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio integrador de estas cositas que estuvimos haciendo. Sí, que es el típico ejercicio que hago siempre. Que es el ejercicio de... Vamos a hacerlo más fácil. El ejercicio de índice de masa corporal. Sí, que es un valor que define qué tan pasado de peso estás. O cuánto tendrías que engordar para estar mejor de salud, ¿sí? Bueno, este índice se lo calcula como el peso dividido la altura al cuadrado. Altura al cuadrado, todavía no sabemos elevar al cuadrado, así que lo vamos a hacer como altura por altura. Sí, porque para hacer elevar al cuadrado necesitamos una librería de matemática que la vamos a ver un poquito más adelante. Una duda, ponemos solo una... No, el flush lo ejecutas cada vez que tengas que hacer un scan o un get de arreglos de caracteres. Cada vez que tengas que hacer una lectura de arreglo de caracteres tenés que usar el flush, ¿sí? O sea, si tenés 3 lecturas de char, van a ser 3 flush previos. Bueno, entonces vamos a hacer esto. De movida necesito el peso y la altura de alguien para poder calcular el índice de masa corporal. Y ya que estamos, voy a guardar también el nombre de esta persona y la edad de esta persona. También voy a guardar el nombre y la edad, ¿sí? Para que el ejercicio me quede un poquito más integrador. Entonces, ¿qué variables voy a necesitar? Voy a necesitar una variable entera para la edad, una variable del tipo float para el peso, otra variable del tipo float para la altura y otra variable del tipo float para la cuenta, para el índice de masa corporal. Y además voy a necesitar una variable del tipo char, que se puede llamar nombre, con un espacio que me alcance para el nombre, que yo por lo general siempre pongo 20. No soy muy creativo con eso, siempre pongo el 20. Bueno, y ahora vamos a hacer el ingreso de datos. El ingreso de datos, vamos con un printf, ingresar su edad, dejamos un rengloncito, estético nada más el renglón que dejo, y hacemos la carga de la edad. La carga de la edad se la hace con el scanf, la máscara del tipo de dato, que en este caso es máscara D, el ampersand y la variable en la cual yo voy a guardar, que es una variable que se llama edad. Esto mismo le voy a preguntar al señor para que me diga su peso y su altura de la misma forma. Por ingresar su peso, el peso es del tipo float y bueno, la variable que voy a leer es la que se llama peso, y lo mismo con altura. Altura también es del tipo float y el dato que voy a leer es el que se llama altura, ¿sí? Ahí estoy haciendo la lectura de estos 3 valores de forma dinámica, ¿sí?
Cuando inicio el proyecto, ¿qué template? Aplicación de consola. Sí, hacia eso te referís con template. Sí, aplicación de consola. Es la tercera opción, creo. Si no me falla la memoria. Bien, ahí ya cargué los 3 primeros datos. Ahora voy a cargar el nombre. Ingresar el nombre. Lo voy a hacer con el get, porque ya vimos que es mejor. Pero no voy a poner el flush para ver si salta el error. Quiero que vean el error para que vean que no lo pongo de maniático nomás, sino para que vean que efectivamente puede surgir un error. Bien, de esta forma yo cargo los datos, ¿sí? Ahora, necesitamos calcular el índice de masa corporal. Eso lo hacemos por una asignación estática, por una cuenta simplemente. Decimos, bueno, al peso lo dividimos la altura al cuadrado, o sea, altura por altura. Y ahora llegó la hora de mostrar los datos. Voy a mostrar el índice de masa corporal. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma, una forma media rebuscada, pero interesante para ver cómo funciona el print. Voy a decir hola y voy a decir el nombre de la persona. Entonces porcentaje S. Acá va a decir hola María, tu IMC es 2 puntos. Acá va a mostrar el IMC, que va a ser del tipo float. A tus tantos años. Bueno, la ñ sabemos que falla, los caracteres especiales fallan en C, así que por lo general la ñ se la reemplaza por ño, ¿sí? Así que bueno, años, vamos a escribirlo así. Entonces el mensajito me va a decir hola María, tu índice de masa corporal es 28.4 a tus 30 años, ¿sí? O algo así. Entonces tenemos que acompañar el print con cada uno de los valores. Entonces, el nombre lo va a sacar de nombre. El IMC lo va a sacar de IMC. Y los años lo va a sacar de edad. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ejecutamos. Es importante acá en la consola que vayan chequeando que tengan 0 errores y 0 warning. Si surge alguna advertencia o algún error, acá les va indicando dónde está el problema. No los vayan arrastrando. Por más que vean que todo funciona bien, si salta algún warning, traten de solucionarlo, porque a futuro podría generar un problema más serio. Bueno, entonces acá ya me empieza a preguntar la edad. ¿Sí? Estamos en esta parte. Vamos con la edad. ¿Qué sé yo? Vamos a ponerle 32. Ahí estamos, 32. Si tuviera varios int en el mismo mensaje, se tomaría en cuenta con respecto a cuál está el primero de las comas. No sé si entendí, pero el orden de las máscaras coincide con el orden en el cual pones las variables. Si hubiera otro porcentaje de por acá, este entero lo va a sacar de la próxima variable que pongas. Tiene que haber tantas variables como máscaras. Si hay más máscaras que variables va a andar mal, si hay más variables que máscaras va a andar mal. Cada máscara la va tomando de la posición de la variable que pongas. Tiene que coincidir también la máscara con el tipo de dato. Bueno, bien, ahí tenemos la edad. Vamos con 32. Vamos a ponerle un peso. Qué sé yo. Vamos por 98.36 de su peso. Vamos a poner una altura baja. No sé, a ver, 1.52. Esta sería la altura. Y ahora se tendría que calcular el índice de masa corporal y tendría que mostrarnos. Bueno, hola. Falló porque no me preguntó el nombre. Ven, a esto me refería con el flush. Esto pasa porque quedó basura registrada de previos tipeos. Esa basura se guardó en nombre y perdimos la oportunidad de guardar el nombre, ¿sí? Tu índice de masa corporal es tanto a tus 32 años. O sea, todo funcionó bien, salvo el get de nombre. ¿Por qué? Porque faltó lo que yo les había dicho, el flush std. Entonces ahí pudieron ver el problemita en acción. Antes no lo habían visto porque funcionaba bien sin el flush, pero cuando uno viene ingresando datos del teclado previamente, empiezan a aparecer los errores. Vamos otra vez, edad 32, su peso 25.3, no importa cuánto, la altura 1.2, es un niño. Ahora sí me deja ingresar el nombre, María, y ahora funciona bien, ¿sí? Hola María, bla bla bla, ¿sí? Entonces ahí vieron la importancia del flush, que no es solamente una manía. Es que hay que ponerlo porque si no el error surge, ¿ok? Hasta acá vamos bien.
Voy a empezar a achicar un poco el código para poder seguir avanzando. Va todo bien, ¿verdad? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a, ya sabemos, declarar variables, guardar valores en variables y mal que mal aprendimos o repasamos cómo se hace para hacer operaciones aritméticas entre variables, ¿sí? Nada, hicimos una división, un por, pero podríamos hacer una suma, una resta o lo que sea. Todo esto son contenidos que más o menos uno ya domina. Ahora vamos a empezar a tomar decisiones sobre nuestro algoritmo, ¿sí? Para tomar decisiones necesitamos de las operaciones lógicas. Si uno no tiene las operaciones lógicas y las comparativas lógicas, difícilmente pueda tomar una decisión en su algoritmo. Entonces vamos a tomar esa decisión. Vamos a decir que si la persona es mayor de edad, vamos a mostrar el mensaje, ¿sí? En caso que no sea mayor de edad, vamos a mostrar algún otro mensaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso aparecen las estructuras de decisión, que en C son dos, el if y el switch case. En nuestro caso vamos a utilizar el si, que es de esta forma. Vamos a decir que si, o sea, if, la condición. Habíamos dicho que si la edad es mayor o igual que 18, o sea, si es mayor de edad, abro llaves, pongo el mensajito que quiera poner y cierro llaves, ¿sí? Esta es la estructura que tiene un if. Si se cumple lo que está acá adentro, hago esto que está acá. Si no se cumple, no hago lo que está acá adentro. Si no se cumple, aparece la otra estructura que es else. Hago lo que está acá. Entonces, si mi edad es mayor que 18, hago esto. Si no se cumplió, hago lo que esté acá. Y lo que está acá podría ser printf, sos menor de edad, y muestro el nombre de la persona, por ejemplo, ¿no? Es una variante que se me ocurre ahora. Entonces vamos a probar el algoritmo. Ejecuto. Vamos rápidamente, vamos con un menor de edad que pesa poco, mide poco, se llama Walter. Como no cumplió con esta restricción de mayor que 18, no mostró este print, sino que fue el print del si no, ¿sí? Esto es una estructura de decisión, es decir, decido a qué algoritmo voy, o sea, ¿voy a este algoritmo o voy a este otro algoritmo? En base a una determinada decisión lógica que tuvimos que tomar. ¿Sí? Esta es la estructura del si. Es importante que el else es opcional, ¿sí? Uno no siempre puede tener un si no, a veces simplemente tiene un si. Si pasa algo, hace tal cosa. Si no, no me interesa, no hagas nada o no me interesa. Suelen venir de la mano, pero no es necesario que siempre que hay un if tengas que hacer un else. No es obligatorio. Bien. Para tomar decisiones un poquito más complejas, aparecen las operaciones lógicas, como les había dicho. Vamos con la lógica. Lógica. Sin la tilde. Vamos con las operaciones lógicas. Teníamos tres grandes operaciones lógicas. Una es el OR, ¿sí? La otra era el AND y la otra es el NOT. Básicamente tenemos esas operaciones, ¿sí? ¿Cómo se hacen en C? Bueno, en C el OR es la doble barra vertical. El AND es el doble ampersand y el NO es el cierre de la exclamación, ¿sí? Esa es la sintaxis que tienen las operaciones lógicas. Todos los que están acá presentes tienen organización de computadoras cursada, por lo menos, calculo que sí, porque ahí es donde ven tablas de verdad y ven cómo funcionan estas cuestiones. En C no existe el true y el false, no existe el verdadero y el falso, pero cuando una operación es verdadera, te da 1. Cuando una operación es falsa, te da 0. Por ejemplo, esto, edad mayor o igual que 18, es una operación lógica. Entonces esto, mentalmente para nosotros es true o es false, pero vamos a ver cómo lo maneja C. Vamos con printf,
resultado lógico. Ahí las personas que pusieron que no cursaron organización de computadoras la están cursando ahora, quiero pensar, o nunca la cursaron. Es bastante peligroso no cursarla porque explica mucho de todas estas cosas. Resultado lógico. Bien, vamos a ver el resultado lógico de esta operación. Los resultados lógicos en C son 0, 1. Entonces vamos a ver cuánto da el resultado lógico de edad mayor o igual que 18. Para entender cómo funciona esto. ¿Sí? Además del mensajito que teníamos antes, arriba voy a mostrar el resultado lógico. ¿Sí? Así que voy a ejecutar. Vamos con los datos rápidos. Vamos con un mayor de edad. 22. Peso, 25. Bueno, nada, no parece mayor de edad, pero no importa. Nico. Pumba. El resultado lógico me da 1. ¿Por qué? Porque es verdadero que 22 es mayor o igual que 18. ¿Sí? 22 es mayor o igual que 18, entonces me da 1. Ahora, cuando yo ponga un dato que me da falso, edad, 12 años. Peso, 2, altura, 2, no me interesan los datos ya. Lo que sí me interesa es el resultado lógico. ¿Sí? Vemos que pasó a ser 0. Entonces, la lógica en C se maneja con ceros y con unos. 1 verdadero, 0 falso. ¿Ok? Bien. Ahora, siguiente cuestión. Voy a tomar una decisión un poquito más complicada. O sea, voy a mostrar este mensajito solamente si sos mayor de 18 y tu altura es menor que 2 metros, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, ¿cómo sería eso? Dentro de esta condición pongo un i, altura menor que 2 metros. Estoy inventando, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá vemos que para que se cumpla este if, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto otro. O sea, tenemos que tener dos verdaderos, dos unos. Si tenemos dos unos, quiere decir que se cumple esto que está acá, motivo por el cual se muestra este print. Vamos a probarlo en acción. Edad 25, su peso 12.3, altura, no me acuerdo qué condición había puesto, menor que 2. 1.89, nombre Nico. ¿Sí? Y vemos que efectivamente todo esto funcionó. ¿Sí? Funcionó, ¿por qué? Porque se cumplieron las dos condiciones. Las dos condiciones lógicas se cumplieron, así que se cumplió el if. Entonces entramos a esta parte. Bueno, entonces así como puse un i, pude haber puesto un or o haber negado alguna de las afirmaciones o combinarlo con paréntesis de la misma forma que justamente se hace en organización o como hemos visto en el curso de ingreso. O sea, todo lo que saben de tablas de verdad se puede aplicar acá con esta sintaxis, con i, or, not y jugando con los paréntesis. Se pueden hacer esas cosas. Una pregunta que siempre me suelen hacer es si se puede poner una condición en el si no, y la verdad es que no tiene sentido poner una condición dentro del si no, porque el si no es la negativa de todo esto. Entonces no hay nada más que preguntar. Es cuando se niega lo anterior. ¿Sí? Es importante eso que acabo de mencionar. Vamos acá con las estructuras de decisión. Bueno, ahora podría ser que yo quiero mostrar este mensaje cuando sos mayor que 18, tu altura es menor que 2, pero que tu peso sea también, vamos a ponerle que también quiero que el peso sea mayor que 10. O sea, mostrar el IMC si sos mayor de edad, altura menor a 2 metros. Y vamos con alguna otra. Vamos con algo de paridad. Así practicamos un poco la paridad. Y tu edad es impar. O sea, voy a mostrar esto solamente si se cumple con eso. A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo era para la paridad?
¿Sí? Para trabajar con paridades, trabajamos con el resto de la división, en este caso división por 2. Por ejemplo, si yo hago 5 porcentaje 2, ¿esto cuánto me da? 5 porcentaje 2. Este es el equivalente al mod que habíamos visto en el curso de ingreso. Es el resto de la división entre 5 y 2, o lo que se llama la congruencia en módulo 2. En este caso, 5 dividido 2 me da 2, pero el 2 no me importa el resto. O sea, esta operación me da 1. Si yo, por ejemplo, pongo 11 porcentaje 3, ¿cuánto da esto? A ver, ¿quién me responde? 11 porcentaje 3, ¿cuánto da? 2, efectivamente. ¿Por qué? Porque 11 dividido 3 es 3. ¿Sí? Pero no me importa el 3. Lo que me importa es el resto. 3 por 3 da 9, el resto al 11 es 2. Así que efectivamente esto da 2. ¿Sí? Bueno, entonces, yo quiero que me muestre los mensajes si la edad es impar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo mismo que antes. Podría decir, bueno, y que la edad porcentaje 2 sea 1. O sea, esto sería el equivalente a preguntar que sea impar. ¿Sí? Pero lo voy a hacer de otra forma para seguir enriqueciendo un poco la clase. Utilizando el concepto de si anidados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entré a este sí, porque se cumplieron estas dos condiciones, acá adentro yo podría preguntar alguna otra cosa. Sí, y ahí pongo edad porcentaje 2 es exactamente 1. ¿Sí? Si se cumple con esto, que si edad porcentaje 2 es exactamente igual a 1, abro y cierro llaves y recién acá pongo el print. Entonces, esta es otra forma de utilizar los y de las decisiones. Los y de las decisiones los podemos hacer por medio de si anidados. ¿Sí? Entonces, podríamos haber puesto otro y o podemos hacer otro if. Hacer otro if nos abre más las puertas. ¿Por qué? Porque podemos decidir si hacemos otra cosa con los pares. ¿Sí? Nos abre esas puertas. Pero a priori para un ejercicio tan sencillo daría lo mismo. Entonces vamos a probarlo. Voy con alguna persona que tenga más de 18. Por ejemplo, que tenga 22. Su peso no me interesa. Su altura 1.9. Se llama Nico. Y vamos a ver qué mensaje me va a dar acá. O qué mensaje debería darme. Soy mayor de 18. Mido menos de 2 metros. Pero mi edad es par. Entonces, ¿a qué mensaje debería ir? Si es que voy a alguno. Vamos a mostrar toda la estructura lógica. Si me dicen ustedes a cuál voy. ¿Qué va a mostrar esto por pantalla? Voy a agrandar un poquito todo para que piensen bien. Mayor de 18, menor de 2 metros. Edad par. El else, ok, bien. Un voto para el else, ok. Un voto más, a ver, ¿a cuál vamos? Marcos dice nada. Bueno, a ver, uno más que desempate. Ya voy ejecutando. Uy, ya lo tenía ejecutado, voy a cancelarlo. El else. Bueno, la respuesta es nada. ¿Sí? Pero vamos a verlo. Edad 22. Peso que había puesto. No, bueno, no me importa el peso. 22. La altura sí. Lo tenía ejecutado y lo borré, perdón. Nico. Me faltaba apretar enter, eso era. Apretamos y no muestra nada. Efectivamente, como Marcos creo que dijo nada. Pero analicemos por qué no mostró nada. Porque la mayoría me dijo else. Y eso me preocupa un poco. Vamos a ver por qué. A este if entró. Porque tenía 22 y era menor que 2 metros. Hasta ahí había entrado. El problema es que no entró a este if. Porque no era impar. Era par la edad. Ahora, este if no tiene ningún else. Ningún else. Entonces, como no entró a este if, no tiene otro lugar para entrar. No existe ningún else para entrar. Este else que tenemos acá no se ejecuta cuando falla alguna de estas. Este else se ejecuta cuando me da falsa esta decisión. Pero esta decisión me había dado verdadera. La que me había dado falsa era esta. ¿Sí? Por eso no entró a ningún lugar.
¿sí? Este else pertenece al primer if, o sea, al if que tiene por encima. O sea, al if que se cierra en la llave previa al else. O sea, vos haces clic sobre la llave y acá te marca cuál es el if que en su negativa va a ir al else. Así que no es que fue al else. ¿Sí? Fundamental eso. ¿Entendieron por qué no fue a ningún lado? Si yo quiero que vaya a este lugar, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto. Vamos a volverlo a probar y ahora sí que se cumpla todo. Vamos con edad. Vamos con una impar. Un peso que no me interesa. La altura menor que 2. El nombre Nico. Y ahora sí. Me mostró el mensaje porque la edad es impar. Antes era par. Por eso no llegaba. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos lo que son los sí anidados. Un sí dentro de otro sí. Y así podemos seguir incorporando cada vez más lógica a nuestro programa. Bueno, hay otra estructura de decisión que es el switch case, ¿sí? Que no sé si le quiero explicar ahora o por ahí prefiero que la miren de algún video. El switch case es para trabajar con cuando uno tiene varias opciones sobre un mismo dato. A ver, lo voy a explicar, pero no sé si del todo. Vamos con esto. A ver. Voy a ponerle otro nombre. Día de la semana. En esta variable voy a guardar el 1 para los lunes, el 2 para los martes, etcétera, etcétera. El 7 para los domingos. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer... ahora veo de aplicar el not, pero el not se lo utiliza solamente con el signo de exclamación. Si vos, por ejemplo, not, paréntesis, edad menor que 18, tú estás diciendo que si la edad es menor que 18, te da un resultado. Bueno, ese resultado negalo. ¿Sí? Entonces sería negar que la edad sea menor que 18. O sea, estás diciendo implícitamente edad mayor o igual que 18. El not se lo utiliza para trabajar con el complemento de la condición lógica. O sea, con lo contrario a la condición lógica. Ese es el not. Y la verdad no tengo más que decir. Es negar el resultado de la operación lógica. Ese es el no. Bueno, entonces, yo en día de la semana guardo los 7 números. Del 1 al 7. Y en base a ese valor... base al valor que uno guarda, día de la semana. Por ejemplo, acá guardo el 1, quiero que me muestre lunes. Si yo guardo el 8, que me tire error. Si guardo el 2, que me diga martes, etc. Bueno, si esto lo hacemos, de hecho lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con un print para que quede prolijito. Printf, ingrese un día de la semana. Vamos a ingresar un día de la semana. Ese valor lo voy a guardar en scanf porcentaje de, porque es un entero día de la semana, y lo leo en día de la semana. O sea, nada, estoy cargando un entero básicamente. Ahora, yo quiero que me diga hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, en base a qué día de la semana es. Entonces, básicamente con lo que sabemos tendríamos que decir que sí, paréntesis, día de la semana es exactamente igual. El exactamente igual o el igual en pregunta es con doble igual. Si el día de la semana es 1, ponemos un print que diga hoy es lunes. Y ahora, ¿cómo hacemos con los otros? Con martes, miércoles y jueves. Bueno, de esta forma. Seguimos, ¿no? Si hoy es 2, hoy es martes. Y seguimos, ¿sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿No? Para este ejercicio bastante sencillo. Etcétera. Bueno, toda esta parte es fácil. Ahora, ¿cómo hago para manejar el error? Si alguien ingresa un 8, ¿cómo hago eso? Bueno, y eso ya es bastante más complicado, porque
entrar a los casos positivos es fácil, pero manejar el error es más complicado. Entonces, para manejar este tipo de error del 8, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, si el día de la semana es 1, hace esto. Si no, abrís y cerrás llave. Si no, si el día de la semana es 2, hace esto. ¿Sí? Pero si no, y seguí chequeando. O sea, tenés que ir chequeando que si no se cumplió esto, que cumpla esto. Si no se cumplió esto, que se cumpla esto. Y al final de todo, cuando llegaste al 7 del domingo, un último si no que te diga, bueno, si no, error. O sea, si no se cumplió ninguno de los anteriores, error. Entonces, la estructura lógica para resolver este ejercicio, utilizando solo el sí, es bastante engorrosa en cuanto a la escritura. No así en cuanto a la lógica, porque es bastante fácil la lógica, pero sí la escritura es muy extensa. Entonces, para eso apareció el switch case, que lo que hace es justamente limitar este tipo de ejercicios. Los ejercicios en los cuales la decisión tiene que tomarse en base a variables que son independientes, o sea que los resultados son totalmente independientes, o sea que no hay forma de que el 1 y el 2 abarquen la misma solución, o sea que son totalmente independientes cada uno de los resultados. Para eso utilizamos el switch. Entonces digo que la decisión del switch la voy a tomar en base al estado del día de la semana. ¿Sí? Abrimos y cerramos llaves. Y acá viene la hora de las decisiones. Las decisiones las vamos a tomar en distintos casos. Vamos a decir case y entre paréntesis vamos a decir el primer caso para el día de la semana. El primer caso para el día de la semana es 1. Si estamos en el caso que el día de la semana vale 1, ahí decimos prim día de la semana lunes. ¿Sí? De esta forma. Y es mucho más compacto. Vamos a hacer todos los casos. Bueno, voy a hacer 4 casos solamente porque creo que se entiende la idea. Ingrese, no, era día de la semana, perdón, mala mía. Día de la semana, hoy es lunes. Vamos acá, hoy es martes. O sea, es una anotación bastante más compacta del si y el else. A ver, el switch case es una anotación abreviada del sí. ¿Ok? Ustedes pueden morirse sin saber el switch case y van a poder hacer todos los ejercicios igual. Solamente que les va a quedar más extenso el código. Pero no es que aporta algo nuevo, algo que no podemos hacer. De hecho, muchos lenguajes modernos no tienen el switch case porque no es necesario. ¿Sí? Es simplemente para abreviar un poco la sintaxis. ¿Es opcional el paréntesis de los switch case? Qué buena pregunta. No estoy seguro si es opcional. Lo probamos si querés. Yo siempre pongo los paréntesis, pero puede ser que sea opcional. La verdad no me acuerdo. Sí, me parece que es opcional. Recuerdo haberlo visto así en algún momento. Ahora lo probamos. Si tira error, le ponemos el paréntesis. Bien. Entonces, esta es la idea del switch case. Es una forma abreviada de muchos if. Pero el switch case nos da la ventaja de tener el default. Default. ¿Qué hace el default? Nos muestra un mensajito que se cumple que se muestra cuando no se cumplió ninguno de los otros casos. Esto nos sirve para, por ejemplo, la persona que ingresa un 8. Si ingresa un 8 no existe, no está en ninguno de los casos, así que como no está en ninguno de los casos te dice error. Vamos a probarlo. Voy a apretar, por ejemplo, el 4. Al apretar 4, ¿qué me va a decir? ¿No? Con este ejercicio, al apretar 4, obviamente me va a decir jueves. Pero acá vemos que me dice error. Y bueno, justamente por eso puse el 4. Porque así como está, ni bien se cumple una opción, también se cumplen todas las otras. Eso no está del todo muy bueno. Por ejemplo, al apretar el 2, la primera que se cumple es el martes. ¿Sí? El problema es que además de decirme martes, me dice todas las de abajo. Para evitar ese problema en el case, aparece
el comando break. Break quiere decir que si se cumplió ese caso, hacé lo que tengas que hacer, pero después quebrate, o sea, terminalo. Porque si no lo terminas, sigue mostrando las cosas de abajo, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del switch case. Además del caso, hace todo lo que tengas que hacer en ese caso, pero después termina la ejecución. Porque si no, los otros case que tengas por debajo también se van a ejecutar. Fundamental que no se olviden del break para los switch case. Así todo quedó bastante más compacto que la estructura que teníamos con el if anteriormente. Eran muchos if else, if else, if else. Acá quedó bastante más cortito. Y ahora sí lo vamos a probar y vamos a ver que funciona bien. Voy a apretar, por ejemplo, el 3. Me dice solo miércoles, ¿sí? Si ahora ingreso, qué sé yo, el menos 36, me dice error. ¿Sí? Es una muy buena forma de trabajar con los errores en la toma de decisiones. ¿Qué tanto puedes hacer? No, la verdad es que no puedes hacer mucho. A ver, dentro del case puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Número igual 3 menos contador, qué sé yo. Podés hacer operaciones, las cosas que quieras. Es como estar adentro de un if, haces lo que querés, ¿sí? O sea, acá puedes hacer lo que quieras. Puedes llamar una función, que todavía no lo vimos, pero vamos a ver. Puedes hacer otro if acá adentro. Lo que vos quieras dentro de cada case. Yo lo muestro con cada print, con el print para que se vea, pero puedes hacer el algoritmo que necesites. Se puede crear el case 36. Sí, no hay problema. En vez de 36 vamos con el case 45, ¿no? Que la idea es la misma. Si apretan 45 va a ir a jueves, si no va a ser cualquier otra cosa, ¿sí? Si aprieto el 4 me tira error, porque no es el 46. Y cuando apriete 46 va a ir al jueves, no hay problema, puedes poner el case que quieras. Yo había entendido que la pregunta es si se puede hacer operaciones acá adentro. No, no se puede. O sea, acá tienen que poner resultados fijos y estáticos. 1, 2, 3, 4 tiene que ser fijo y estático. Si fueran palabras, se tendrían que poner entre comillas. Si los casos son palabras, va entre comillas, ¿sí? Si los casos son char, va entre comillas simple. En este caso, como son enteros, las respuestas son numéricas. Pero sí pueden hacer lo que quieran dentro de cada case. Tampoco pueden hacer operaciones acá dentro del switch. Esta operación no es ninguna operación, simplemente es tenés que indicar en base a qué variable vas a estar trabajando. Los números negativos enteros funcionan igual. Sí, por ejemplo, case -1. Al poner case -1, cuando yo ingrese un dato, si ingreso el -1, me va a decir lunes. Y los negativos también son enteros, así que funcionan de la misma forma, no hay ningún inconveniente. En ese sentido no hay problema. Así que bueno, esta es otra estructura de decisión que es una forma abreviada del if, ¿sí? No les da mucho más que eso. Simplemente les agota la oportunidad de tener que escribir un montón de cosas. Van a escribir menos, pero no van a ganar mucho más que eso. Ya les digo, en otros lenguajes ni siquiera existe el switch case. Pero en algún ejercicio puede que se ahorren varias líneas si lo dominan. Principalmente se utiliza para lo que son los menús. Los menús para realizar distintas tareas. Como el típico menú telefónico cuando recibís un llamado, no sé, de una encuesta o algo. Ingrese 1 para votar a tanto, ingrese 2 para tal otra. Eso por lo general es un switch case. O para cualquier menú que hagamos más adelante. Bueno, bien. Y lo último que me gustaría que repasemos rápidamente. Que repasemos o que veamos según de dónde vienen. Si hicieron el ingreso hace poco o si cursaron el año pasado, es repetir acciones más de una vez. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la edad de una persona y tengo un print que me pregunta ingresar la edad de la persona, ¿sí? Tenemos un print que me pregunta por la edad de alguien. Guardo esa edad por medio de el scanf porcentaje de edad. Y después, por ejemplo,
hago un mensajito que diga printf qué bueno que tu edad es 2 puntos y muestro la edad. Si tengo un algoritmo tan sencillito como este, que lo voy a probar de hecho para ver si funciona. Bueno, no va a funcionar porque, bueno, lo dejo así el error, ni siquiera lo arreglo. ¿Por qué no funciona? Bueno, de hecho pareciera que está funcionando, pero no va a funcionar. Ven, se rompió, ahí apreté enter y se colgó todo. ¿Por qué no funciona? Analicemos por qué no funciona. Acá ya nos está diciendo, falta el ampersand, efectivamente, pero ven, acá ya lo está diciendo, ¿sí? Cuando uno mira un poco los warnings, le está diciendo, che, la máscara D, que está esperando un valor entero de una posición de memoria que tenga un valor entero, ¿sí? Entonces, en realidad lo que necesitamos es el ampersand, ¿sí? O sea, les va indicando dónde está el error. ¿Ven? Le está diciendo está mal el scanf, al hacer doble clic ya se los indica. Bueno, lo vuelvo a ejecutar. Vamos con 13 y ahora sí funciona, ¿sí? Gracias a la ampersand. Bueno. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero preguntarle la edad a 5 personas? ¿Cómo hacemos esto? Obviamente podríamos hacer esto mismo. En vez de 5 veces lo voy a hacer 2 para que vean que funciona. Si yo quiero hacer esto 2 veces, hago copiar y pegar, obviamente, y lo ejecuto 2 veces. Una persona tiene 22 y después viene otra persona y tiene 3 y funciona todo joya. Ahora bien, nunca es la idea que cuando uno tiene que realizar un mismo algoritmo muchas veces, lo copie y lo pegue. Para esto aparecen las estructuras de repetición, ¿sí? Que es para que un mismo bloque de código se ejecute varias veces. Tenemos 2 estructuras de repetición, que ahora voy a mencionar una sola. Estructuras para repetir acciones, ¿sí? Hay 2 estructuras. Uno es el para en castellano, en inglés es el for, y otra es el mientras, que en inglés es el while. Vamos a hacer algunos ejercicios sencillitos con el for nada más. Entonces, si esta acción queremos que se repita 3 veces, cuando uno tiene en claro cuántas veces tiene que repetir una acción, utiliza el for. Reitero, cuando uno tiene en claro la cantidad de veces que tiene que realizar una acción, utiliza el for. Cuando uno no tiene idea de cuántas veces tiene que realizar una acción, pero sabe en qué momento dejar de hacerla, utiliza el while, ¿sí? Entonces, vamos con esto. Como yo sé que quiero ejecutar esto 5 veces, lo voy a hacer con un for, que de hecho es lo único que vamos a ver hoy, el for, pero sepan que es porque sé la cantidad de veces. ¿Cómo se hace el for? Bueno, el for necesita varias cuestiones. Necesita saber el valor inicial desde donde empezamos, ahora lo escribo bien igual, el valor final y lo que se llama el salto. O sea, desde qué número empiezo hasta qué número llego y de a cuánto voy saltando. Entonces, si yo quiero repetir alguna acción 5 veces, voy a estar diciendo que voy a empezar en el 1, 2, 3, 4, 5. Voy a llegar hasta el 5, ¿sí? Y voy a ir saltando de a 1, porque estoy yendo 1, 2, 3. O sea, el salto va a ser 1. ¿Y cuál va a ser el valor final? Si yo quiero ir del 1 al 5, el valor final, ¿cuál les parece que va a ser? El 6. No, el 6. Ahora cuando veamos la sintaxis vamos a ver, pero esto es como un hasta 6, pero sin contar al 6. O sea, siempre hay que poner uno más del que pensabas, ¿sí? Vamos a hacerlo. A ver, necesito, para ir moviéndome por estos valores, aparece el concepto de índice. Vamos a decir, bueno, mi índice va a empezar en 1. Punto y coma, ¿hasta dónde va a llegar? Índice menor que 6. Que el índice sea menor que 6 quiere decir que va a llegar hasta el 5. O en su defecto, menor o igual que 5. La que más les guste a ustedes. Por lo general se utiliza menor que el siguiente. Menor que 6 porque es menos la escritura y porque es más estándar de todos los lenguajes, ¿sí? Siempre te pasas 1, pero decís hasta antes que eso. Y después el salto. El salto se lo utiliza así. Índice igual índice más 1. Acá estoy diciendo que estoy haciendo saltos de a 1. O sea, al índice le guardo lo que tenía el índice y le agrego 1. ¿Sí? Eso es lo que se llama saltos de a 1.
Entonces, este es nuestro primer for de la materia. Vamos a probarlo a ver si funciona. De hecho, voy a ir mostrando acá con el print cuánto vale el índice, ¿sí? Printf, y voy a mostrar el estado del índice para que se entienda lo que está haciendo esto. El índice es un entero, así que voy a poner máscara D y voy a mostrar el índice, así lo vemos en acción. Vamos a ejecutarlo. Índice es como una flechita o como un dedo que se va moviendo de un número al otro. Se llama índice, se podría llamar de cualquier otra forma, pero se llama índice. Voy a poner otro salto de línea acá para que se vea mejor. El índice es justamente el rol que tiene esta parte del for que va moviéndose de un número al otro. Se llama índice. La variable se puede llamar como quieran. Yo acá la llamé índice justamente para hacerle honor a su nombre, pero le podemos poner cualquier nombre. Ahí estamos, ahora se va a ver mejor. ¿Ven? El índice inicialmente vale 1. Acá estamos. Y me dice ingresar la edad de una persona. Bueno, ingreso el 12. Ahora, me mostró el 12 y me dice, bueno, ahora estamos con el índice que vale 2. Volvimos a entrar a la acción y me dice, bueno, edad de otra persona. 32. Me dice, tu edad es 32. Vuelve con el índice 3. Me repite la acción por tercera vez. Edad de la persona, 36. Qué bueno, tu edad es 36. Cuarta vez, una persona que tiene 66. Y por quinta vez, una persona que tiene 25. Y ahí terminó. Cuando el índice llegó a 5, me preguntó la edad, me mostró la edad y terminó. Porque la próxima vez, el índice va a pasar a valer 6. Y el 6 ya no cumple con esta condición lógica, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer for en acción, donde vamos viendo el índice paso por paso. ¿Estamos? Fueron siguiendo esto. Esto es para repetir 5 veces la misma acción. Para este tipo de casos donde uno va a repetir una acción, el índice se puede mover por donde quieran. De hecho, podría ir del 0 al 5. Y que se mueva del 0 al 5 quiere decir es lo mismo, ¿no? Porque va a ir 0, 1, 2, 3 y 4. Lo va a hacer también 5 veces, solo que el índice va a tener otro valor. La primera edad, 11. Segunda edad, 23, 33, 44, 55. También se repitió 5 veces, solo que el índice cambió sus números. Pero la cantidad de veces que se ejecutó es exactamente la misma. Yo les aconsejo poner 0 porque cuando veamos arreglos, los arreglos trabajan desde el 0. Entonces, en programación por lo general siempre se arranca del 0 para todo. Entonces, me parece bueno que arranquen en 0, ¿sí? Ahora bien, si ustedes quieren empezar en 23, no hay problema. Arrancan en 23, pero ¿hasta dónde tienen que llegar? Tienen que llegar hasta el 28. Si quieren 5 posiciones. O sea, los índices se mueven como ustedes quieran. Lo importante es que la acción después se repita la cantidad de veces que uno quería. Ahí el índice vale 23, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Ven? También se repitió 5 veces, pero ahí los índices se movieron entre el 23 y el 28. Ustedes sabrán cómo se tienen que mover los índices en base a lo que uno va haciendo, ¿sí? Pero bueno, por lo general se empieza en 0 para este tipo de cosas. Ahora voy a hacer uno que genere 3 datos. Que pregunte la edad 3 veces nada más. Pero ahora lo que voy a hacer es voy a calcular el promedio de esas edades. Voy a calcular el promedio de estas 3 edades. A ver cómo lo hacemos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo les parece que se hace eso? Cuando uno tiene que calcular un promedio, tiene que sumar los datos. O sea, tenemos que sumar la edad 1 más la edad 2 más la edad 3 y dividirlo por la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso voy a ingresar 3 edades y voy a dividir por 3, por la cantidad de datos que tenemos. Esto lo voy a tener que ir guardando en lo que se llama un acumulador. Siempre que uno vaya haciendo cuentas y guardando los resultados, se llama ir acumulando datos. Entonces, en algún lugar, si yo quiero calcular un promedio entre edades, voy a tener que definir una variable del tipo float que se llame promedio, ¿sí? Y voy a ir acumulando las edades en este promedio. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo les parece que hacemos esto?
cada vez que yo cargo una edad, exactamente, eso está casi bien. Vamos con eso. El promedio que tenía acumulado va a pasar a ser el promedio que ya tenía antes más la nueva edad que ingresamos. Entonces, al terminar todo esto, voy a tener sumadas las 3 edades sobre el promedio que ya teníamos, ¿sí? Como veníamos haciendo también en el curso de ingreso. Y una vez que termina de ingresar las 3 edades, esto es importante, una vez que se terminan estas 3 edades, ¿qué voy a decir? Bueno, el promedio, en verdad, ¿qué es? Es lo que tenía guardado en promedio, pero dividido la cantidad de elementos, que son 3. Entonces yo voy a hacer un print para mostrar ese promedio. Voy a mostrar el promedio, que va a ser un F. Promedio. Vamos a ver si funciona esto. Lo voy a hacer con numeritos fáciles para poder calcular el promedio rápidamente. Si alguno encuentra algún error me lo dice, porque tiene una falencia esto, pero me sirve igual para probarlo. Lo voy a ejecutar. Lo ejecuto, funciona. No hay warning, va todo bien, pero vamos a probarlo. A ver, me dice, bueno, cuando el índice vale 0 me dice, che, ingresate una edad. Ingreso un 10. Listo. Siguiente edad, ingreso un 2. Listo. Y ahora voy a ingresar un 3, por ejemplo. Al ingresar el 3, ¿qué cuenta voy a hacer yo con promedio? Voy a hacer 10 más 2 más 3. Eso me daría 15. Dividido 3 me va a dar 5. ¿Sí? Si yo pongo un 3. Bueno, lo que voy a hacer es voy a poner un 4. Así me da 3 y piquito. O sea, me va a dar 12, 16. Dividido 3 me da 5,3 periódico. Eso es lo que me daría el promedio de las edades. Voy a apretar Enter. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el resultado que me está dando lo que quería que me dé. ¿Estamos bien? Así que de esta forma calculé el promedio de mis edades. Bueno, hasta ahí funciona y está bastante bien, pero tiene un problemita. A ver si alguien lo detecta. ¿Cuál es el problemita que tiene este algoritmo? Si bien ahora funcionó, puede que no funcione, porque tiene algún problemita lógico. Claro, el contador y el promedio deberían ser variables distintas, ¿no? Bueno, esa es una sutileza de palabras, si quieren, esa no es necesario. Tiene otro problema un poquito más serio. No. Cantidad igual cantidad más 1, eso es como ir contando la cantidad de edades, ese no hace falta. Que es estático, no, tampoco. Definir un valor de promedio, que hay que... Exactamente, creo que la que dice Tomás es la correcta. El promedio. Yo acá estoy acumulando la edad en el promedio. ¿Y el promedio cuánto vale? Y no sé cuánto vale. El promedio está en estado de basura. Yo acá en el promedio tengo guardado basura. Que muchas veces la basura es 0. Muchas veces es 0. Que fue lo que pasó ahora, fue 0. Pero no tenemos que permitir caer en el azar de la programación. O sea, nosotros tenemos que forzar que el promedio sea 0. Porque si no, por ahí justo hay guardado un 84. Porque ya venís con la compu prendida hace 3 días y no la apagaste. Y por ahí en toda la memoria de tu máquina ya hay guardadas cosas. Entonces en el promedio quizás hay guardado algo. Y te va a dar cualquier cosa. Entonces es fundamental que cuando uno trabaja con contadores y acumuladores, el promedio, o sea, los acumuladores y los contadores los inicien en 0. Si no los inician en 0 es muy probable que les dé cualquier cosa, ¿sí? Entonces no se olviden por favor de eso. Acumuladores y contadores siempre hay que iniciarlos, porque si no caen en el azar de la basura. Que la basura podría ser cualquier cosa. Bien. Bueno, vamos a probarlo otra vez. Pumba. Y bueno, ahora sí obviamente va a funcionar. Habíamos ingresado un 10, un 2 y un 4 creo. Vamos con el 10, vamos con el 2 y vamos con el 4. Obviamente me da lo mismo, pero ahora está controlado. O sea, ahora no hay forma de que nos dé basura. Por ahí dijeron, che, no dividas por el 3. Dividí por el índice, ¿no? Porque el índice llegó hasta 3. Entonces me dijeron, che, dividite por índice. Vamos a probar, ejecutamos esto. Y me tira error. Efectivamente, por algo no lo hicimos. ¿Por qué me tira error el índice? Porque el índice está definido dentro del for. El índice vive dentro del for, pero fuera del for no es reconocido, ¿sí? Entonces el índice no puede usarlo así.
Porque el índice tiene su vida útil dentro del for. Fuera del for el índice no existe. ¿Sí? Fundamental eso. Entonces no utilicen el índice del for fuera del for porque no existe. La única forma que tienen de utilizarlo es así. Es declarando el índice afuera. Declaramos el índice afuera. Dentro del for usamos este índice que declaramos. ¿Sí? Ahora el índice le di su vida fuera del for. Dentro del for lo uso y ahora lo ejecuto. Y ahora sí vamos a ver que funciona. Porque estoy utilizando el índice que estaba afuera. Vamos con los mismos datos. Y el otro era el 4. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí sí funcionó. Funcionó bien. Eso también es una opción. Por lo general el índice no se lo define fuera del for como acabo de hacerlo yo. Por lo general el índice se lo define dentro del for. ¿Sí? Porque son índices que se utilizan para el para nada más. Después no tienen nada que ver con el algoritmo. Por lo general estos índices son para hacer el for. Pero después no están muy ligados al ejercicio en sí. Entonces no tiene sentido para declararlo afuera, es gastar demasiada memoria en algo que van a usar solamente en un par de renglones. Esa es la otra alternativa si lo quieren utilizar. Genial. Bueno, eso sería como nuestro primer ejercicio con el for. ¿Sí? Es un mecanismo, una estructura que nos permite repetir un bloque de código la cantidad de veces que uno lo necesite. ¿Sí? Obviamente dentro del for pueden poner un if. No hay inconveniente con eso. Un if y su else. No hay problema. O un switch case si lo necesitan. Se pueden ir agrupando estas estructuras lógicas. O dentro de un if poner un for. O dentro de un for poner otro for. Todas las estructuras lógicas que explicamos por separado las pueden ir utilizando obviamente todas juntas sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, para empezar creo que ya está bien lo que estuvimos viendo. No fue mucho y todo bastante básico. Pero como para que vayan entrando en calor con la materia me parece que va bien. Yo ahora les voy a habilitar la grabación de este video por si alguien no vino, obviamente. Otras grabaciones más sobre esto mismo y 1 o 2 PowerPoint que no tienen mucha info, pero para que vayan siguiendo bien la estructura de la materia, y con varios ejercicios, alrededor de 10 ejercicios para que practiquen los if y los for, y 1 o 2 ejercicios para que entreguen. La fecha de entrega la tengo que hablar con los otros profes, pero calculo que van a tener una semana para entregar los ejercicios que yo les vaya diciendo, ¿sí? Y la próxima clase es en formato presencial. ¿Qué día? No me acuerdo, pero el día que les había dicho al principio sería el 17 del 4 con Leandro, donde ya van a empezar a trabajar arreglos unidimensionales y bidimensionales. Y yo les voy a ir habilitando también videos para que vayan con estos temas leídos, aunque sea, para que Leandro no tenga que explicar todo de cero, ¿sí? O sea, la idea de la clase de Leandro es que le pregunten sobre lo que estuvimos viendo hoy y que ya tengan leído la parte de arreglos, ¿sí? Así Leandro puede avanzar más rápido y después pueden hacerle consultas también sobre arreglos. ¿Estamos? Así que bueno, por hoy vamos cerrando, que ha sido bastante. Ahí está el link que habían mandado. Así que no se cuelguen por favor con la materia, que va a ir en esta modalidad, que esta modalidad es fácil colgarse y después que se torne irrecuperable para la materia. Que por favor vayan, pónganse como meta, no sé, tener todos los lunes ahí un ratito para programación, aunque sea, y ir siguiendo los videos y las materias y la materia. ¿Ok? Bueno, dicho esto, los voy dejando, vamos colgando y nada. Estamos ahí al habla, utilicen el Slack, utilicen el campus y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Así que bueno, un abrazo, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chau, chau.